Bálsamo al corazón. Hola, quiero darte la bienvenida esta noche a nuestro servicio. Este es un tiempo donde miramos a través del corazón de Dios y descubrimos que muchas de las cosas que están sucediendo, pues a Dios no lo han tomado por sorpresa, pero justamente es eso lo que necesitamos mirar. ¿Qué es lo que Dios dice? Y cómo principalmente nosotros tenemos que permanecer en tiempos como estos. De eso quiero hablarles en el día de hoy. Quiero comenzar con una oración. Vamos a orar para que el Señor abra nuestro entendimiento, toque nuestros corazones y podamos recibir su palabra. Padre, esta noche en el nombre de Jesús queremos darte gracias por esta oportunidad que nos brindas de acercarnos con libertad delante de ti. Quiero pedirte de manera especial que toques nuestros corazones, que derrames tu gloria, que derrames tu poder, que, Señor, a través de tu palabra nos permita, Señor, tomarnos de tu mano y tener esa confianza para poder avanzar en medio de los tiempos que podemos estar viviendo. Señor, hoy queremos colocar a nuestro país, queremos colocar a cada una de las personas que en diferentes lugares está luchando por avanzar, por seguir adelante, aquellos que están atravesando por crisis de sanidad, crisis económica, por todo lo que está sucediendo, aquellos que están también viviendo momentos difíciles. Te queremos colocar delante de ti todo este país. Pedimos por nuestros mandatarios que coloques tu dirección, la sabiduría para que cada una de las decisiones que tomen vayan a favor de lo que tú quieres hacer, que finalmente se establezca tu reino en medio de esta tierra. Clamamos para que llenes tú, Señor, de tu poder este país, que las Fuerzas Armadas y todos los que están participando en este momento trayendo orden en público, en las carreteras, también sean guardados y que cada uno de los pobladores en los diferentes lugares, en los campos, en las poblaciones, en las veredas, en cada una de las grandes ciudades, cada persona pueda tener paz. Hoy clamamos por paz para Colombia. Clamamos por tu paz, aquella que sobrepasa todo entendimiento. Señor, y que tu Espíritu revele a Jesucristo al corazón de cada persona, que todos los hombres en este país puedan venir reconociendo que necesitan un Salvador, que es imposible ver la vida, que es imposible tener verdaderas soluciones a los conflictos cuando Jesús no es el que reina en los corazones. Señor, clamamos por tu presencia sobre Colombia y te damos gracias por estar entre nosotros esta noche. Hoy quiero pedirte que uses mi vida como un instrumento para llevar esta palabra y que toques los corazones de cada persona, Señor. Revélate a nosotros a través de tu palabra y danos tu vida, Señor. Hoy te lo clamamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, que el Rey de majestad. Gracias sublime que es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste
por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime que es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime que es, perfecto es su amor. Cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Quiero leer en el libro de Lucas, en el capítulo 8, versos 22 y 23, estos dos versículos que son muy importantes. Dice: aconteció un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Una de las cosas que nosotros a veces llegamos a pensar es que por el hecho de estar siguiendo a Jesús, como que ninguna cosa difícil va a venir. Estos discípulos estaban caminando con Jesús y fue Jesús el que los invitó a que se subieran a la barca. Fue Jesús el que les dijo: vamos a pasar al otro lado. Ahora, esto es interesante porque si Jesús les dijo que pasarían al otro lado, pasarían al otro lado. Ahora, la tormenta se presentó. Creo que Jesús no fue sorprendido por esa tormenta, pero hay algo interesante, y es que mientras ellos pasan, se suben a la barca y empiezan este recorrido, se levanta una tormenta y empieza a golpear la barca, pero Jesús está durmiendo. ¿Cómo se le ocurre a Jesús quedarse dormido en un momento donde parece que la vida corre peligro? Porque dice aquí que se anegaban y peligraban, pero Jesús estaba durmiendo. Hace algunos años, o bueno, hace bastante tiempo, recuerdo que cuando estaba viviendo en Suba, aquí en Bogotá, tomaba un transporte que eran unos autobuses que se le llamaban los buses ejecutivos. Y cuando llegaba el autobús a la parte superior de la loma de Suba, se desprendía el conductor, aceleraba ese vehículo y la gente se agarraba de la silla de adelante
asustados. Esto era tremendo. Y pues nunca escuché de algún accidente de alguno de esos vehículos por allí, pero realmente se sentía un vacío cuando bajaba ese autobús a toda velocidad y luego paraba más adelante. Era una sensación tremenda. Pero por esos días tuve la oportunidad de ir a un parque y me monté justamente en la montaña rusa. Y cuando estaba montado en la montaña rusa, tomé mi asiento. El carro de la montaña rusa empezó a subir por los rieles y luego se desprendió y empecé a sentir el mismo vacío que sentía justamente cuando me montaba en el autobús, cuando estaba viviendo en Suba. Entonces pensé por un momento que aunque la sensación que se podía vivir era la misma, como eran dos escenarios completamente diferentes, lo que las personas podían sentir en el autobús era terror, era miedo, aunque el autobús llegara y estuviera o terminara su recorrido en un lugar tranquilo y a nadie le pasaba nada. Pero la gente pagaba ahora para montarse en la montaña rusa y a veces después de hacer ese recorrido querían volver a hacerlo porque sabían que todo ese vértigo que iban a sentir sencillamente era parte de la diversión. Era el mismo vértigo lo que se sentía, pero las personas estaban conscientes en la montaña rusa que esto era parte de la diversión. Entonces se disfrutaba. En el otro lado, la gente no lo sabía y tenía miedo cada vez que los vehículos o cada vez que estos autobuses bajaban a esas grandes velocidades. Creo que la vida es exactamente igual. Podemos pasar momentos donde, de acuerdo a las circunstancias, sentimos incertidumbre. ¿Cómo va a terminar esto? Y tenemos miedo, y es natural que tengamos miedo. Pero hay una cosa que nosotros sí tenemos que tener claro, y es que Jesús está al control de toda situación en nuestras vidas. Estos discípulos están atravesando una tormenta. Esta tormenta que se presentó no la desataron ellos por algo que estuvieran haciendo mal. Por el contrario, ellos estaban obedeciendo a Jesús, siguiendo al Maestro. Y Jesús tenía claro que la vida de cada uno de estos discípulos tenía que ser entrenada, preparada, porque ellos, cuando Jesús no estuviera, estarían al frente de la iglesia. La iglesia iba a ser dirigida por este grupo de hombres que ahora tenían que pasar por ese proceso, era una formación. Ellos no sabían que Jesús los estaba formando, pero estaba utilizando esta tormenta justamente para ayudarlos a ser más fuertes. Existen 3 tipos de tormentas que siempre vamos a enfrentar en la vida. Una es la tormenta de los tontos, y ese tipo de tormentas son las que se presentan cuando la gente hace cosas pensando que no va a tener consecuencias. Por ejemplo, hay personas que ganan 1 peso y se gastan 3, y luego tienen toda esa carga sobre sus vidas porque no saben cómo pagar todo aquello que están consumiendo, porque gastan mucho más de lo que reciben. Entonces todo esto trae presiones y vienen los cobros y todas estas cosas. Entonces la gente desata sobre sus vidas estas tormentas por tontos. Pero también hay otras personas que traen tormentas a sus vidas por causa de su comportamiento, su carácter. O no hablamos del carácter, pero sí hablamos del temperamento. Hay personas que no se toleran ni ellos mismos, chocan con todo el mundo y entonces se les cierran las puertas, pasan por momentos de dificultad, pierden oportunidades laborales, pierden negocios importantes, las cosas se les caen y se preguntan, ¿pero por qué razón? Y sencillamente hay tormentas de tontos porque la gente tiene actitudes y tiene comportamientos, y ese tipo de actitudes y comportamientos lo llevan a permanecer en situaciones como estas. Creen que si se trasladan de ciudad, se van para otro lugar para empezar de nuevo, todas las cosas van a ser diferentes, y lo que hacen es que se trasladan geográficamente su problema, porque no se trata del lugar, se trata de ellos.
Entonces a todas partes a donde van se preguntan por qué la gente no me quiere, por qué la gente tiene esas actitudes, por qué la gente es así conmigo. Pero ellos lo están trayendo justamente por causa de cada una de las cosas que hacen. Entonces, este es el grupo de personas que desatan tormentas, porque lo que podríamos llamar la tormenta de los tontos. Pero hay otras tormentas que se producen en la vida de muchos de nosotros y que tienen que ver con las tormentas de nuestra desobediencia. La Biblia me muestra un personaje que es un profeta, y ese es el profeta Jonás. Jonás desató una tormenta por causa de su desobediencia. Ustedes recordarán lo que dice el pasaje, que Dios le dijo a Jonás que fuera hacia Nínive, y él no quería ir a Nínive, entonces él se fue en otra dirección. Como Dios tenía un plan específico con él, entonces Dios levantó una tormenta para obligar a Jonás a que fuera en la dirección que quería. Entonces, ¿qué sucedió allí? Pues lo que ustedes conocen. Toda esta tormenta hizo que Jonás finalmente fuera lanzado al mar, se lo tragó un gran pez y el pez después lo escupió, y este hombre reconoció que había cometido un error y finalmente causó todas las cosas para cumplir el propósito de Dios. Existen ese tipo de tormentas que nosotros producimos por causa de nuestra desobediencia. La desobediencia inevitablemente va a traer tormentas, y esas tormentas nos hacen pasar momentos difíciles, complicados, pero hay algo maravilloso detrás de todo esto, y es el gran amor que el Señor tiene aun cuando pasamos por ese tipo de tormentas, y es que siempre hay una oportunidad para que reconozcamos nuestros errores y volvamos en la dirección que Él quiere, y entonces finalmente que las cosas lleguen a la quietud, a la tranquilidad, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Ese es el segundo tipo de tormentas. Pero hay otra tormenta que fue la que vivieron los discípulos con Jesús, y es una tormenta por causa de su obediencia, o sea, por causa de seguir a Jesús y obedecer a Jesús, se produce una tormenta. Y esta tormenta yo podría llamarla como la tormenta perfecta. Cuando los surfistas buscan esas grandes olas, esas olas pueden agarrar pequeñas embarcaciones y destruirlas y acabar con la vida de muchas personas. Pueden haber grandes pérdidas. Pero los surfistas hacen algo, utilizan esas olas a su favor, sencillamente para disfrutarlo. A veces no sabemos que estamos pasando por o por qué razón se está presentando una tormenta en nuestras vidas, pero lo que tenemos que hacer es preguntarnos si somos parte de esa tormenta de tontos que la desatamos por causa de nuestro comportamiento, que si es una tormenta por causa de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestro pecado, o si por el contrario estamos tratando de hacer las cosas como Dios quiere y no entendemos qué es lo que pasa. Entonces este tipo de tormenta es una tormenta que tenemos que aprovecharla a nuestro favor, porque será la tormenta perfecta, la que nos lleve justamente hacia el propósito, y esta nos va a fortalecer, nos va a preparar para aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. En días como hoy creo que muchas personas están viviendo todo tipo de tormentas, la de los tontos, tormentas por desobediencia, pero hay otros que sin estar viviendo ninguna de esas cosas están siendo golpeados. Y aquellas personas que están atravesando por ese tipo de tormentas, quiero decirles que hay buenas noticias. Ese tipo de tormentas finalmente van a ser utilizadas por Dios para nuestro favor. Dice el libro de Juan en el capítulo 16, verso 33, un versículo que hemos estado leyendo también recientemente: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen, porque yo he vencido el mundo. Son las palabras de Jesús para cada uno de nosotros. En medio de esas tormentas que podemos enfrentar, una cosa sí tenemos que tener claro: Jesús está bajo total, absoluto control de todo lo que puede estar sucediendo. Ese pasaje que mirábamos en Lucas capítulo 8, los versos 22 y 23,
continúa la historia mostrándonos que finalmente Jesús detuvo la tormenta y efectivamente llegaron al otro lugar. Hubo bonanza, todo estuvo tranquilo y llegaron hasta el otro lugar. Lo hicieron, Jesús lo cumplió. Y creo que en nuestros días Jesús también nos da la seguridad de que si caminamos con Él, Él estará cuidando de nosotros, que Él nos estará fortaleciendo, que Él nos estará sosteniendo, que nada nos va a suceder. O sea, nada que Él no pueda controlar nos va a suceder. Pueden suceder cosas contra nosotros, pueden venir cosas que nos sorprenden, pero estarán bajo su control porque Jesús seguirá siendo el Señor. Pero lo que sí puedo estar completamente seguro es que Jesús estará utilizando todas estas cosas a nuestro favor para ayudarnos. La Biblia me dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces, todas estas cosas que pueden suceder, que se nos salen de las manos a nosotros, no se salen de las manos de Jesús. Siempre tengo una imagen en mi mente y es Jesús en su trono con el Padre. Yo no podría imaginarme al Padre y a Jesús diciendo, ¿qué hacemos? Esto se nos salió de las manos, no sabemos cómo manejarlo, llamando a los ángeles para ver qué pueden decir. No. El Padre siempre todo lo ha tenido bajo control. Él es el Señor y Jesús sostiene todas las cosas. Entonces, aún la tormenta que tú puedes estar pasando en este momento está bajo el control absoluto de Jesús. Y Él sabe cómo llevar esto para que al final tenga el mejor término. Ahora, Jesús sabía algo muy importante con sus discípulos. Ellos tenían que prepararse, ellos tenían que entrenarse para esta obra porque ellos estarían dirigiendo la iglesia. Entonces, cada una de estas cosas que ellos iban a vivir o que estaban pasando, estaban también apuntando hacia eso que Jesús necesitaba formar en ellos. Ahora, hay momentos en los cuales en nuestras vidas sentimos que Jesús como que no escucha, como que no está presente. Y decimos, oiga, ¿será que Él sí es consciente de lo que yo estoy viviendo, de lo que yo estoy sintiendo, de lo que a mí me está pasando? Y hay algunas personas que dudan incluso que hasta que Dios exista, porque dicen, es que no lo escucho, no lo siento, no lo veo, o sea, como que esto parece una cosa imaginaria, porque justamente cuando lo estoy necesitando no está. Pero Jesús siempre va a estar allí, sus ojos siempre van a estar allí con nosotros. Pero estos momentos en los cuales Jesús guarda silencio son muy importantes para que nosotros podamos recordar que, en primer lugar, tomamos la decisión de seguir y caminar con Jesús. Y aunque la barca esté siendo golpeada, podemos tomar aquella posición de decir, no sé cómo estas cosas se van a resolver. Solo yo sé que vamos a llegar hasta el otro lado. ¿Cómo? No lo entiendo, no lo sé, no tengo una respuesta. Pero solo sé que quien comanda esta embarcación se llama Jesús. Hay uno de los errores que muchas personas cometen y es que saltan de la barca antes de tiempo porque sienten temor. Y yo creo que esta es una de las cosas que Jesús quiere que nosotros podamos entender. Primero, en quién hemos creído y cuán poderoso es aquel en quien hemos creído. Que podemos tener la absoluta y total confianza de que Él va a hacer lo que sabe hacer, porque Él lo ha prometido. En el libro de Romanos, en el capítulo 13 y en el verso 10, la Biblia me dice algo muy importante. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esto es importante porque nosotros muchas veces podemos señalar lo que las otras personas pudieran estar viviendo. Uno podría decir, esta persona está pasando esto por tonto, por su actitud, por su comportamiento. O tal vez podríamos estar señalando y diciendo, muy bueno que le pase por desobediente. Pero la verdad es que en el corazón de todas estas cosas, el único que sabe lo que está sucediendo es el Señor. Y cuán injusto puede llegar a ser
nuestra acusación ante la vida y la situación que alguien está pasando. Ya estar en una tormenta es algo terrible. Recuerdo que hace algunos años, cuando mis hijos estaban pequeños, sufrimos un naufragio. Y recuerdo que cuando el viento empezó a soplar y el motor de nuestro bote no tenía la fuerza suficiente para llevarnos hacia la orilla, le dije a las niñas que iban conmigo en el bote, le dije, oh, el viento está siendo más fuerte y nos está llevando mar adentro. Y una de ellas dijo, uy, qué rico. Yo les dije, no, esto es preocupante, es necesario orar. Pero habían personas que desde lejos nos estaban viendo. Y entonces, mientras veían el esfuerzo que tratábamos de hacer para llegar hacia la orilla, ellos estaban allí como que, ¿cómo va a terminar esto? Qué difícil es. Y las personas cuando están atravesando por momentos de tormenta, están luchando contra la adversidad. Están viviendo tienen un cúmulo de emociones, están atravesando por muchas cosas. Dios está al control. Pero qué injusto es que sin conocer lo que estas cosas están haciendo en la vida de una persona, nosotros adoptemos la posición de señalar y decir, eso le pasa porque es así, esto le pasa por desobediente, esto, y qué tal que no sea así. ¿Qué tal que la persona esté atravesando por una situación sencillamente porque decidió caminar de verdad de la mano del Señor? Y todas estas cosas empezaron a arremeter y el Señor está al control. La Biblia me dice que el acusador de los hermanos es el diablo. Y cuando nosotros entramos en esa posición de señalar y acusar a aquellos que están atravesando por una tormenta, pues lo que estamos es poniéndonos del lado del mismo diablo. Y es algo que no podemos hacer, porque nosotros tenemos que estar del lado de Dios. Y una de las cosas que el Señor quiere hacer en medio de esas tormentas es formar algo en nuestras vidas. Yo creo que hay dolores que nosotros sentimos y que también le duelen al Señor, pero que es necesario. Como cuando el padre lleva a un hijo a una cirugía. No quiere que su hijo pase por eso, pero es necesario para que a través de esa cirugía la vida del hijo puedas tener mejor calidad. Pero se nos vuelve el corazón pequeñito en una condición como esas. Pero es necesario. Yo creo que el Padre también ve nuestro dolor, nuestra angustia, ve nuestra lucha en medio de esa tormenta, pero dice, es necesario que pases por allí. Entonces, si hay algo que nosotros podemos hacer cuando vemos que alguien está atravesando por un momento como estos, lo mejor que podemos hacer es ponernos del lado del Señor y orar a favor de esa persona. Dice el libro de Juan en el capítulo 13, versos 34 al 35, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, en que se aman totalmente unos a otros. Creo que esta es la característica que nos tiene que resaltar en nuestras vidas, el amor de unos por los otros, no nuestra acusación, no el señalamiento. En los momentos en que yo he pasado por situaciones así que digo, oh, esto es tremendo y esto me está formando y esto me está doliendo. Si hay algo que realmente me ha causado más dolor, ha sido aquellas personas que a mis espaldas han señalado la situación. Cuando su silencio y su oración hubiese aportado muchísimo más que sencillamente su acusación o tal vez su especulación frente a lo que pudieron haber estado pensando que me estaba sucediendo, ya que el único que realmente conocía lo que estaba pasando es el Señor y nadie más lo conoce. Ahora, quiero que miremos algo muy importante. En el libro de 2 Corintios, en el capítulo 9, versos 8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra.
Cuando estamos atravesando por una tormenta de estas, caminando de la mano del Señor, creo que nosotros estamos haciendo una buena obra. No bajarnos de la barca, sino seguir y tener la actitud correcta. Mantener en nuestra mente la palabra de Dios y nuestro amor por Dios. No negociar con eso. Esa es una buena obra. Y una de las cosas que la palabra me dice aquí es que sencillamente poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo todo lo necesario abundemos para esta obra que estamos pasando. Entonces, en definitiva, creo que el Señor va a estar en medio de todas las cosas que podamos estar viviendo en el día de hoy. El Señor va a estar al control. El Señor no va a soltar tu vida. Si tú has tomado la determinación de caminar firmemente, sin soltarte de Él, una de las cosas que el Señor va a hacer es también tomar de tu mano sin soltarte. Pero no te atrevas entonces a bajarte de la barca, a darle la espalda al Señor. Muchas personas en medio de las pruebas, como la Biblia nos dice en esa parábola del sembrador, algunos terminaron dando la espalda al Señor sencillamente porque en el tiempo de la prueba se apartan. Y creer que todo lo que nosotros vamos a vivir va a ser color de rosa es un engaño. Desafortunadamente, ese mensaje de que todo va a estar bien, de que todo se va a resolver, de que el éxito de tu vida es que tengas, de que nada te falte, de que pases por momentos fáciles y que todo sea una victoria, pues es un engaño, porque realmente lo que la Biblia nos está mostrando es que sí vamos a pasar por momentos difíciles, vamos a pasar por este tipo de tormentas, pero lo mejor de todo es que el Señor va a estar allí y que el Señor nos va a dar la gracia suficiente para poder enfrentar esas tormentas y salir airosos, para que luego podamos contar y luego podamos ayudar a otros con todas estas cosas que nosotros pudimos experimentar. Alguien en alguna oportunidad me llamó mientras yo estaba pasando por una situación muy difícil. Y recuerdo que su llamada fue para decirme algo que en su momento me pareció como chocante la pregunta de esa persona. Y me dijo, ¿tú sabes por qué razón Dios llevó a Moisés por el desierto? Todo lo que yo estaba viviendo no se me ocurrió absolutamente nada. Y hasta le contesté de mala gana. Le dije, ¿por qué? Y entonces me dijo, porque Moisés tenía que llevar al pueblo por el desierto. Y dije, wow, qué tremendo es esto. Realmente las tormentas en nuestras vidas son necesarias, porque cuando alguien pase por esas tormentas, nosotros podemos decirle, yo ya pasé por aquí. Y tienes que tener la completa convicción, aunque mi tormenta haya sido diferente a la tuya, es que el Señor tiene el control de los vientos que están golpeando contra ti, y de todo esto vas a salir bien. El Señor va a permitir que cuentes una historia que pueda motivar y ayudar a otros, mostrando que aquellos que determinan caminar con el Señor no van a perder, sino que por el contrario saldrán victoriosos. En el libro de Salmos, en el capítulo 25 y el verso 3, mira lo que dice la Biblia. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Pero los que esperan la confianza, o los que ponen su confianza en el Señor, hay algo que está completamente garantizado, y es que nunca serán avergonzados. Eso es, creo que estas palabras tienen un efecto muy poderoso en nuestras vidas en días como hoy. Si ponemos nuestra confianza en el Señor, no seremos avergonzados. No seremos avergonzados. Recuerdo que cuando hubo un terremoto en Pereira, esto golpeó terriblemente a toda la población en Pereira. Y había una familia allí cristiana. Muchos de ese sector los señalaban, no los querían, los ridiculizaban, porque durante mucho tiempo habían sido cristianos y hace muchos años atrás los cristianos eran estigmatizados al punto que ni siquiera dejaban que
si algún cristiano moría, se pudiera enterrar en el cementerio del pueblo, de la ciudad. Entonces ellos tenían que enterrar a sus muertos, a veces en los jardines de sus propias casas, en sus propias fincas, porque había persecución, les rompían los vidrios, no podían estudiar los chicos en las escuelas públicas porque eran señalados por ser cristianos. Pero una de estas familias que durante mucho tiempo sufrió por ser cristianos, que fueron señalados, cuando llegó el momento de este terremoto, pues llegaron una cantidad de ayudas, y esas ayudas las depositaron justamente en la casa de estos cristianos. Y qué tremendo que ahora eran ellos los que tenían que darle a todas las personas que les iban a dar la ayuda, tenían que acercarse a esta casa y recibir de manos de aquellos que en algún momento los habían señalado, les habían apedreado, los habían ridiculizado. Ahora ellos tenían que recibirlo. ¿Cómo Dios cambió todas estas cosas a favor? Creo que la palabra nos muestra que Dios finalmente convertirá todas las cosas a nuestro favor. No para que podamos decir, sí, claro, es que Dios sí está conmigo, pero para que podamos ser de bendición para otros. Y entonces, en lo profundo de nuestro corazón podamos decir, Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, y mira cómo cambiaste todas las cosas, para que aquellos que tal vez nos señalaban a causa de nuestra fe, ahora pudieran decir, oye, gracias, y pudieran darse cuenta que en nosotros realmente habita un Cristo que vive, y tú nos conviertes en bendición para ellos. Qué maravillosa oportunidad para que ahora ellos quieran escuchar acerca del Señor, porque van a decir, de verdad Dios es real, porque pudieron haber llevado todas estas ayudas a cualquier lugar, pero escogieron la casa de los cristianos, y en la casa de los cristianos es donde hay abundancia en este momento, cuando en ninguna parte hay. Dios hace cosas como estas. Entonces, ciertamente los que esperamos en el Señor, vamos a ver la diferencia. En el libro de 2 Corintios, en el capítulo 4 y el verso 17 dice la Biblia, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tal vez hoy es un día donde estamos pasando una tribulación, una tormenta, pero todo lo que va a añadir esta tormenta y esta tribulación a nuestras vidas es un excelente peso de gloria, porque Dios va a tomar ventaja de todas estas cosas y va a ayudarnos. En el libro de Isaías, en el capítulo 26, verso 3, este es uno de los versículos que me aprendí, tal vez cuando estaba comenzando como cristiano, y dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos en los que podemos ser golpeados por una tormenta? Que nuestros pensamientos estén puestos en el Señor. Una de las cosas que Jesús quería que los discípulos entendieran es que si Jesús estaba en la barca, no importa que ellos no lo escucharan porque Él estaba durmiendo. Lo que tenían que tener completamente claro era que Jesús estaba allí y que la tormenta, por fuerte que pudiera ser, podía ser tomada para disfrutarla y no para tener miedo. Si Jesús está al interior de nuestra barca, podemos hacer como les contaba al principio de este autobús o de la montaña rusa. Podemos estar completamente convencidos que nuestro vehículo, que nuestra barca va bajo los rieles, controlados por el Señor, y que no tendremos pérdida, que podemos disfrutar y sencillamente podemos aprender de estas cosas porque el Señor algo va a hacer a nuestro favor. Dice Salmos capítulo 34, verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará
el Señor. Confiar en medio de la tormenta es un asunto de valientes. Y la Biblia dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Estos son los valientes, los que determinan confiar. Por lo tanto, yo quiero decirte en un día como hoy, no saltes de tu barca, mantente allí, el Señor está al control. Mantén siempre tu mente concentrada en lo que Él quiere hacer, en lo que Él va a hacer, porque el Señor no abandona a los que son suyos. El Señor tenía un propósito específico con estos discípulos, no los llevó allí para que sufrieran, para asustarlos, no, Él quería prepararlos. Pero ellos necesitaban aprender que aunque Jesús no fuera escuchado en ese momento y que parecía que estuviera durmiendo, todas las cosas estaban bajo control y que Él finalmente los llevaría hasta donde Él dijo que los llevaría. Si el Señor te dijo que iba a hacer algo en tu vida, aunque las cosas no parezcan, sencillamente determina creer porque Él te va a llevar hasta el lugar que te prometió. Quiero orar. Quiero poner esta palabra delante del Señor en este momento y que se convierta en un instrumento esta palabra para ayudarte a caminar en la dirección que el Señor quiere. Que tengas y recibas las fuerzas suficientes para que no claudiques, para que no abandones, para que no te bajes de la barca. Porque algo grande el Señor quiere hacer sobre ti. Padre, esta noche en el nombre de Jesús yo quiero darte gracias por todo lo bueno que tú eres, por todas las cosas que tú haces. Y en días como hoy, a veces sentimos que hay vientos que golpean fuertemente nuestras vidas. A veces sentimos que pareciera que todo se fuera a hundir. Pero hoy, a través de esta palabra, podemos reconocer que tú nos has dado una promesa, que nos llevarás hasta el otro lado, que estaremos seguros que tú tendrás el cuidado suficiente por cada uno de nosotros. Quiero presentarte la vida de aquellos que están luchando en medio de las circunstancias y pedirte, Señor, que derrames tu gloria, que derrames tu poder y que a ninguno les falte el bien, Señor. Padre, gracias. Gracias por estar allí. Gracias porque no hay nada que te pueda sorprender. Nada te puede tomar por sorpresa. Tú eres el Señor y tú conoces todas las cosas desde mucho antes de que puedan comenzar. Pero también, Señor, te has provisto una salida y nos das la seguridad, Señor, en medio de todas las cosas, que tú tomarás el control y que tú nos llevarás hasta buen término. Bendigo a cada persona que está participando de esta transmisión y te pido que tu Santo Espíritu encienda sus corazones y que los llenes, Señor, con tu poder, con tu gracia y con tu favor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de nuestro mensaje en este día, pero quiero invitarte para que nos escribas. Puedes escribirnos a nuestro correo electrónico balsamoalcorazon@hotmail.com y conectarte con nosotros. Este domingo vamos a estar allí teniendo nuestro servicio virtual y te recuerdo que vamos a llevar a cabo también la Santa Cena. Va a ser un tiempo precioso. Si esta palabra te bendijo, pues comparte el link con tus amigos, con tus familiares, con alguien que lo pueda estar necesitando. Creo que el Espíritu de Dios está trayendo esta palabra como una respuesta a la necesidad que alguien está teniendo en este momento. Te bendigo y nos encontramos en una próxima transmisión de nuestro servicio de la iglesia Bálsamo al Corazón. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria,
gracia sublime que es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar y cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia